versículo 14. Vamos a leerlo todos juntos. A ver. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y dice de la siguiente manera. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hoy vamos a hablar, queridos hermanos, sobre reflexiones sobre la oración. Y esta va a ser una introducción porque vamos a empezar a hablar de, creo, dos temas que necesitamos primero comprender, ¿no? Tanto lo que es los atributos de Dios, como también lo que es en sí la oración, como Jesús le enseñó, ¿no? Antes de hablar de calvinismo, arminianismo y todas esas cosas, ¿no? Lo que es necesario que podamos comprender. Y cuando lleguemos a esos puntos, ¿no? Usted podrá tener una mejor comprensión de eso. Ya, por esto creen así y por esto de esta forma, de esta manera. ¿Amén? Entonces, vamos a hacer una oración pidiendo la dirección de Dios. Amén. Cerramos nuestros ojos y oremos. Padre, te damos gracias en esta noche por permitirnos reunirnos aquí en tu casa. Señor, te pedimos tu dirección. Ayúdanos, Señor. Danos, Señor, de tu Espíritu Santo cada vez más para que nosotros podamos, Señor, vivir en santidad, para que podamos, Señor, crecer en tus caminos, para que podamos, Señor, agarrar y buscarte más, Señor, para que, Señor, podamos mostrar a la persona de Jesucristo en este mundo, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Dios mío, te ruego, Señor, que nuestras vidas crezcan cada vez más. Te ruego, Dios mío, que en este servicio que nos hemos reunido, Señor, por favor, cada uno de los que estamos aquí podamos atender a tu palabra, estemos atentos, Señor. Asimismo conmigo, Dios mío, ayúdame, Dios mío, a dar tu palabra. Señor, ten misericordia, que yo no soy nadie para dar tu palabra, yo soy uno más de los que están acá congregándose, Señor, que también necesito de ti, necesito ser guiado por ti, necesito buscar de ti, Señor. Yo sé que no me las sé todas, Señor, que yo necesito aprender de ti cada vez más, incluso para corregir muchas cosas, Padre Santo, por lo cual pido tu dirección en esta noche. Ayúdame, dirígeme, Señor, a dar tu palabra para que todos salgan de esta tu casa edificados. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios mío. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Muy bien. Creo que podemos empezar esta introducción haciéndonos una pregunta, ¿no? ¿Qué es la oración? ¿Qué es la oración? ¿No? Y la respuesta creo que todos la sabemos, ¿no? Básicamente es hablar, ¿no? Y bueno, esto es, cuando tú buscas en el diccionario siempre vas a encontrar dos formas, ¿no? Su forma gramatical, ¿no? Que es hablar, tú hablas con los demás. Por ejemplo, al que habla así como estoy haciendo yo se le dice orador, ¿no? Habla con las demás personas. Tú estás hablando con alguien, estás hablando, es un sentido gramatical. Pero también nos da una segunda sección cuando es en el sentido religioso, ¿no? Y cuando es en el sentido religioso se refiere básicamente a esto, a hablar con Dios. Y esta es la aplicación que nosotros queremos. ¿Qué es la oración? En su sentido espiritual, en su sentido religioso, ¿no? Que es hablar con Dios. Esto es básicamente lo que podemos decir de la esencia de la oración, ¿no? Que es hablar con Dios como usted lo haría con un amigo muy querido. Esta es la oración, y eso creo que lo sabemos todos, ¿no? Pero no es tan sencillo como parece, ya que cuando decimos que orar es como si estuvieras hablando con un amigo muy querido, a veces no entendemos lo que esto implica. Y yo quiero empezar a hablar un poquito de esas cosas en esta noche. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, hemos dicho que primeramente orar básicamente es hablar con Dios como si estuvieras hablando con un amigo muy querido. Segundo, ¿cómo hablamos con un amigo del que queremos mucho? Cuando estamos refiriéndonos a la oración con Dios, por así decirlo, ¿no? Hablamos sin pretensiones, ¿no? Y cuando yo hablo de hablar sin pretensiones, es decir, que el motivo de nuestras oraciones no son nuestras ambiciones personales. De verdad, eso es algo que mi hermano, cuando la gente ora, se equivoca.
Y mire, Santiago creo que eso nos lo dice más claro. A ver, veamos un ratito lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 3. Si alguien lo tiene, perfecto, me puede ayudar y lo leemos, ¿no? Santiago capítulo 4, versículo 3. A ver, hermano. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Eso es, mi hermano, pedir con pretensiones. A veces resumimos la oración en pido, 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 y en muchos casos, nuestras oraciones están solamente llenas de pretensiones, de lo que yo quiero, de lo que yo anhelo, de lo que yo deseo. Y como dice Santiago, ¿no? Como muy bien lo dijo nuestro hermano, ¿no? En el versículo 3, dice, pedís y no recibís. Creo que una de las reflexiones que podemos hacer hoy en día es, ¿por qué oramos y por qué no encontramos respuestas? Yo creo que al finalizar estos temas, porque esto es solamente la introducción, vamos a saber muchas de las razones por las cuales Dios nos responde, y que si oráramos como Dios quiere que oremos, nos daremos cuenta de que en verdad sí responde. Sigamos leyendo qué dice acá. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Hay una razón. Esa es una forma de la cual podemos orar con pretensiones, y definitivamente Dios no nos va a oír. Estamos orando con un interés, queremos algo, y uno dirá, pero pastor, Jesús no dijo que pidamos todo lo que queramos. Sí, pero hay que ver cómo es que Él dijo que nosotros debemos pedir. Y acá vemos una forma errada, pretensiones. Las pretensiones son algo que Dios no aprueba. Las pretensiones son algo que Dios no quiere. Seguimos. ¿Qué más? Es una forma en la cual nosotros oramos, y no deberíamos orar si estamos hablando con alguien que estimamos. O sea, por ejemplo, tú no te acercas a alguien, y hablando de la segunda sección, tú no te acercas a alguien por interés, ¿no? O sea, te acercas a alguien porque tiene plata, porque tiene carro. ¿Cómo se llama eso? Interesada. Una forma errada, ¿sí o no? Entonces, un interesado, una interesada, mi hermano, esa es una persona que tiene pretensiones. Me acerco porque tiene plata. Me acerco por esto. Me acerco porque me hace reír. Eso. Pretensiones. ¿Por qué? Porque buscas obtener algo. Y eso no se le llama amistad. Se le llama ser interesado, ser interesada. ¿Qué más? Cuando básicamente oramos con Dios como si fuera un amigo, hemos visto que no podemos orarle con pretensiones, tampoco con ligerezas. Y bueno, ¿qué es la ligereza? Bueno, es una actitud muy ofensiva para Dios, y es la más practicada por cristianos. Por ejemplo, venir ante Dios sin reflexionar sobre uno mismo. Eso es venir con ligereza. O sea, a veces oramos, pero no nos damos cuenta cómo estamos orando. ¿Cómo deberíamos orar de forma correcta entonces? Con reflexiones. ¿Y qué es una reflexión? Yo vengo ante Dios, pero desde el momento previo que vengo ante Dios hasta el momento que me presento y hasta el momento en que termine, durante la oración que estoy haciendo, yo reflexiono sobre mi vida. Cuando veamos la omnisciencia de Dios, ¿no? Un atributo que estaba viendo hace unos días, entendemos por la omnisciencia que Dios todo lo conoce, ¿ok? Él conoce todas las cosas, no porque Él sepa qué es lo que va a pasar en el futuro, o como que Él, anticipadamente conoce que las cosas van a ir por la izquierda y las cosas van a ir por la derecha. No, Él conoce las cosas. ¿Por qué? Porque Él en sus decretos Él determinó que en ciertas cosas Él iba a intervenir y otras cosas iba a permitir que sucedan, pero al final están dentro de su mismo propósito. Es como cuando dejas caer el agua y tú le haces un canal. Tú diriges si quieres por donde vaya. Los que hacen de cultivo saben eso. Dirigen el agua. Los que hacen un acueducto llevan el agua por donde ellos quieren. ¿Me entienden? Esa es una forma de ver, ¿no?, la omnisciencia de Dios. No estoy hablando de los atributos, pero con eso ¿qué quiere decir? Que Dios lo conoce todo. Él lo sabe todo. Él, mi hermano, conoce hasta lo más profundo. Entonces, ante Él no hay nada, mi hermano, que podamos ocultarle. No hay nada que podamos esconderle. Entonces, cuando venimos a Él, mi hermano, no podemos venir con ligereza. O sea,
venimos ante Él y no hay una actitud reflexiva de nosotros. Note, mi hermano, que por eso es que Dios no oye nuestras oraciones. Y yo le voy a mostrar al final que Dios no oye nuestras oraciones por esas causas. Esta, mi hermano, también se ve como una actividad mecánica, sin sentido, mi hermano, sin propósito alguno. Básicamente, mi hermano, aunque la gente diga que esto es oración, no se le puede llamar oración. Una forma práctica de ver esto, y lo voy a citar varias veces, mi hermano, es por ejemplo cuando uno hace, digamos, yo salgo acá a predicar, ¿ya? Y yo estoy pensando solamente en lo que voy a predicar, pero no en pedirle la dirección a Dios, que es el que da el molde, que es el que forma las cosas y el que hace las cosas. Otra forma, por ejemplo, no quiero que se ofendan, ¿no? Cuando cantan, por ejemplo, cuando salen a dar los himnos, cuando yo oro pensando en cómo tengo que cantar, pero no estoy pensando a quién estoy hablando, no estoy concentrado en la oración, ¿sí o no? Entonces, se nota eso. ¿Eso qué quiere decir? Que es una oración mecánica. Mientras que yo estoy agarrando, supuestamente estoy orando, yo estoy pensando en otra cosa. Esa es una oración mecánica. Está solamente dirigida por el momento, pero más no a quién se debe dirigir. Y veamos qué es lo que dice Mateo 6:7. A ver, ¿quién me puede leer Mateo 6:7? Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 7. Vamos a ver acá unas personas, mi hermano, que hacían uso de unas oraciones, mi hermano, de este tipo. Mateo capítulo 6, versículo 7. Amén. Y orando, no seáis vanas las repeticiones, como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Ajá. Estos, a veces también, incluso entre los predicadores, pasa mucho, ligereza. No escuché usted a predicadores que están hablando, y acá dicen gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Y no que digo que esté mal glorificar a Dios. ¿Estamos? Hay momentos para glorificar a Dios. Pero a veces sucede, mi hermano, cuando hay gente que no se prepara. Eso se conoce como, creo que le dicen mulativas. Usas tanto esas palabras, mi hermano, y en las oraciones muchas veces eso también está presente. Repeticiones continuas, sin sentido, mecánicas. Una de las formas, mi hermano, de una oración con ligereza, por ejemplo, son, y yo no voy a acusar a los católicos, pero los cristianos hacemos eso muchas veces, ¿no? Por ejemplo, una oración tan linda y tan desvirtuada como el Padre Nuestro, muchas personas lo hacen, mi hermano, sin saber lo que significa, sin tener en cuenta lo que dicen. Muchos cristianos también ignoran, mi hermano, la profundidad de la oración del Padre Nuestro. Y en estas lecciones que vamos a dar, mi hermano, sobre la oración, vamos a ir desglosando el Padre Nuestro punto por punto, mi hermano, para ver todas sus implicaciones y sus aplicaciones en nuestra vida diaria. Entonces, cuando oramos básicamente a Dios, que es hablar con Él, como si estuviéramos hablando con un amigo muy querido, mi hermano, tenemos que evitar, ¿qué hemos dicho primeramente? Las pretensiones. Y segundo, ¿qué es las pretensiones? O sea, los intereses. Y segundo, ligerezas. ¿Qué es la ligereza? Que yo voy con una actitud no reflexiva, no considerando, no escatimo lo que vale, ¿entienden? Y discúlpeme, las palabras pueden ser muy bonitas. Usted puede haber escrito una muy bonita oración, pero usted va así en oración y discúlpeme, ya sé que de repente no puede estar de acuerdo conmigo, pero Dios no lo oye. Entonces usted se puede pasar toda una vida orando y no va a recibir. No va a recibir nada. Porque primero tiene o pretensiones, o en sus oraciones usted tiene ligereza. Entonces, ¿cómo? Viene la pregunta, ¿cómo es una oración efectiva? Una oración, mi hermano, que sí cumple el propósito que Dios le ha dado. Bueno, debido a que la comunión con Dios es de vital importancia para los cristianos, es necesario por ese motivo que aprendamos a orar correctamente. ¿Es vital o no es vital? Eso está muy desvalorado en estos días, ¿no? La oración es vital. Y hoy le voy a mostrar muchos errores de los que cometemos por eso. Por eso es que mi hermano dijo muy mejor que antes de empezar a hablar de la oración tengo que dar una introducción sobre las cosas que se hacen, para después hablar de las cosas que se deberían de hacer.
¿Me entienden? Y de ahí vamos a entrar al Padre nuestro. Y eso no va a ser hoy día. Muy bien, entonces hemos dicho que cómo es que debería ser una oración efectiva. Para eso tenemos que entender que la comunión con Dios, mi hermano, es de vital importancia para todos los cristianos. Entonces, como es vital, es importante que aprendamos cómo tenemos que hacerlo. Entonces, antes de continuar, quiero que entiendan lo siguiente. A ver, si un cristiano, mi hermano, ya sea un hermano, voy a mencionarlo así, un cristiano, ya sea un hermano de iglesia, mi hermano, sea un líder de grupo, mi hermano, sea un diácono, sea un pastor, no tiene el deseo de orar, mi hermano, es un claro y evidente indicio, mi hermano, de algo muy peligroso. ¿Sabe qué cosa es? De una falta de conversión. Sí, hermano, usted no tiene el deseo de orar, no se siente ofendido, mi hermano. A mí al contrario, si usted lo entiende, tiene que arrepentirse. Es una falta de conversión, mi hermano. Es posible incluso que nunca haya conocido al Señor. Miren lo que dice Efesios 6:8. Vayamos al libro de Efesios, capítulo 6, versículo 18. Dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bueno, y ahí sigue diciendo, y por mí. ¿De qué está hablando Pablo en Efesios? De la actitud de un cristiano. ¿Cuál es la actitud de un cristiano que considera a Dios? Claro, el cristiano es humilde, entiende con quién está. Pero hay una actitud más, es una actitud de dependencia a Él. ¿Cómo se expresa fidelidad en oración? Esa fidelidad en oración, mi hermano, se va a dar por causa, y ahí no se aplica la pretensión, sino por causa de una necesidad de aquel que es quien lo mantiene en santidad, que le da la santidad necesaria y que lo salva. Porque si no hay esas actitudes, mi hermano, entonces, ¿indicio de qué es? De que no hay una conversión. Entonces, yo puedo ser muy cristiano, puedo tener mi Biblia, puedo hacer muchas cosas dentro de una iglesia, pero si yo no tengo el deseo de orar, es un claro indicio, es una clara evidencia de que yo no estoy convertido. Sí, mi hermano, yo tuve que reconocer también lo mismo de mí. Unas palabras que leí en un libro de John MacArthur me gustó mucho, ¿no? Cristianos que solamente leen, pero nunca oran, corren peligro. ¿Me comprenden? Y también dice, bueno, otra contraposición, ¿no? Cristianos que solamente oran y nunca estudian la palabra de Dios también corren otro peligro. No tengo la frase completa, pero mis hombres me acuerdo, ¿no? De los errores que se caían. Básicamente, ¿qué quiero decir? Que la oración, mi hermano, es algo vital en el creyente. ¿Y qué rige la oración? ¿Qué da el molde de cómo debe ser una oración? Bueno, es escritura. Las dos van de la mano, de hecho. Entonces, un cristiano, ¿qué es lo que dice la Biblia? Un cristiano que no tiene esa actitud de oración continua, mi hermano, que no tiene esa necesidad, que no tiene ese deseo, como le dije, discúlpeme, es un claro indicio de una falta de conversión. Y no está mal, entendamos. A veces se forma la idea de, ay, ¿cómo es posible que me está ofendiendo? No, al contrario, es bueno que entendamos cuando hay una actitud incorrecta. ¿Por qué? Porque de haber una actitud incorrecta y continuamos en ella, nos va a hacer que caigamos en mayores errores. ¿Me comprenden? Entonces, si usted, por más que está años en una iglesia, por más que usted trabaje en la iglesia, por más que usted hace muchas cosas para Dios, pero usted no tiene una actitud de necesidad, de deseo, de oración, entonces posiblemente a usted le falta convertirse o quizás nunca conoció al Señor. Y es mejor que si usted está escuchando esto se arrepienta. ¿Por qué? Porque usted no vaya a ser de los que un día esté delante del Señor y el Señor diga, apártate de mí, nunca te conocí, me salte acá, retírate, yo no te conozco. Eso lo dijo el Señor.
Dice que en el día posterior muchos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, aquello y lo otro. Y Él les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Increíble. Ellos creían que lo conocían, pero el Señor no los conocía. ¿Por qué? Yo me muero de ganas de hablar de los atributos de Dios. Ayer estaba que le comentaba un montón de cosas a mi esposa, porque tiene mucho que ver con eso. Mi hermano, tenemos que reflexionar. Si usted analícese ahí donde está sentado, véase por favor, póngase en una balanza y diga, yo oro constantemente, oro en todo tiempo, tengo tiempos especiales de oración. Si la respuesta es sí, bueno, siga con eso. Si la respuesta es más o menos, reflexione qué tan más y qué tan menos. Posible es que ese más o menos vaya para un no. ¿Me comprende? Y es porque todavía no lo ha comprendido. Y eso es bueno, reflexionar, mi hermano. Eso es bueno entender. Porque yo no creo que acá nadie quiere vivir engañado, ¿o sí? Nadie quiere vivir engañado, ¿no? Y no está mal, mi hermano, reconocer nuestros errores. Si hemos cometido un error, mi hermano, es reconocerlos y agarrar y enmendarse y corregirse de eso. ¿Me comprende? De nada sirve que no tengamos entonces esos deseos de orar y mi hermano, porque eso indicaría que hay una falta de conversión y no tengamos temor de esa reprensión. Si usted conoce a un hermano que no tiene esa actitud, mi hermano, aconsejele, diga, hermano, tienes que pedirle perdón al Señor. Búscale al Señor porque eso es un inicio de falta de conversión. ¿Me comprende? Entonces, ¿qué es lo que busco? Usted saliendo de acá, vaya a su casa y ya sea en la noche o en la mañana, usted empiece a ponerse, mi hermano, a cuentas con Dios y diga, Señor, perdóname porque yo no estaba considerando que era importante el orar contigo. Y cuando usted salga de esa oración, continúe su día en oración. Y no es imposible tener una vida de oración, mi hermano. No es imposible. Al contrario, la necesitamos. La necesitamos constantemente. Tiene que ser, mi hermano, algo que se implante en nuestra vida. Porque es necesario. Ahora, tenemos que entender, mi hermano, estamos leyendo Efesios 6, 18, ¿no? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y acá cuando dice en oración y súplica en el Espíritu, yo he escuchado cuántas veces esto que dicen, hay que orar en el Espíritu, y empiezan a hablar en lenguas, y empiezan a decir un montón de cosas, mi hermano, que no tienen sentido, mi hermano, y dicen que eso es orar en el Espíritu. Error, eso no es orar en el Espíritu. Ya vamos a entrar, ¿será? 2, 3 servicios más de los domingos y entramos al capítulo 12 de Corintios. Eso no es orar en el Espíritu. ¿Qué es orar en el Espíritu? Es orar según la voluntad de Dios. ¿Y dónde encontramos cuál es la voluntad de Dios? En su palabra. En su palabra. ¿Cómo debemos orar? ¿Cómo debe ser nuestra oración? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Todo eso. Y eso lo vamos a ir viendo parte por parte, hermanos. Muy bien. Pues yo le pido a mi hermano, usted esté muy atento. Si usted tiene un cuadrito, apunte, mi hermano. Siga estudiando en casa. ¿Tiene dudas? Si usted piensa que me equivoqué, entonces venga, dígame un día, ¿no? Pastor, yo creo que se equivocó y conversamos. De repente me estoy equivocando y reflexiono también. ¿Por qué no me las sé todas? Amén. Yo también estoy aprendiendo. Muy bien. Ahora, tenemos que entender, mi hermano, que el enemigo, mi hermano, constantemente intenta meter o introducir errores en nuestro entendimiento y compromiso con respecto a la oración. Esa va a ser su labor siempre. Siempre va a hacer eso. Va a intentar meter, mi hermano, errores. ¿Para qué? Para que no podamos comprender lo que es la oración, para que no podamos, mi hermano, agarrar y saber lo que es estar comprometidos con la oración. ¿Sabe algo que a mí me llama la atención, mi hermano? Yo no sé cuántos habrán visto la vida de Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, un gran predicador, mi hermano. Me gusta, tengo uno de sus libros en mi casa, me encantan sus frases, algunos la pegan en Facebook todavía, pero pocos saben su historia. Él tenía una iglesia
¿no? Que se llamaba el Tabernáculo Metropolitano, creo, no me equivoco, creo que está bien, si no, disculpen. Una de las cosas que me llama la atención es que lo que él dice es que constantemente, cuando venía alguien a la iglesia y se entregaba, lo llevaba al sótano, y en el sótano, mi hermano, decía, eso que era conocido como el caldero. Ahí había, mi hermano, un grupo de oración. Decía, este es el centro de todo. Esa gente por turno, mi hermano, se iba a ese lugar y oraba por los que venían a escuchar la palabra de Dios, oraban por el predicador que estaba predicando, mi hermano. Él decía, este es el corazón de todo. Qué importante es comprender eso. La oración, mi hermano, es la herramienta eficaz, mi hermano, que Dios ha provisto para su iglesia, pero es la que menos usamos. La oración, mi hermano, agarra y nos provee de parte de Dios todas las cosas que necesitamos. Así, mi hermano, incluso, como también, mi hermano, a veces en nuestra batalla más grande contra el pecado. Y entendamos, no es porque nosotros oramos que vencemos, sino es porque cuando oramos nos hacemos conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué va a hacer el enemigo siempre? ¿Cuál va a ser su objetivo? Va a querer meter errores constantemente para que no entendamos y para que no tengamos compromiso. Un cristiano que no tiene compromiso con la oración, un cristiano que no tiene entendimiento de la oración, es un cristiano derrotado. Va a tener derrotas en su vida, va a caer constantemente en pecado, va a sufrir, mi hermano. No quiere decir que, bueno, tenemos que ver este tema, ¿no? Pero sí, un cristiano que no ora es más propenso a caer en pecado. Sí, es un cristiano carnal también. Es un cristiano que no tiene estabilidad. Es un cristiano que no va a vivir la vida cristiana como debe de ser. La oración, mi hermano, debe ser nuestra prioridad. Y también debe ser nuestra prioridad, mi hermano, el poder distinguir en nosotros mismos ciertas cosas. Primero, ¿qué es una oración que agrada a Dios de la que no agrada? Tú debes ser consciente de eso. Cuando tú oras, mi hermano, debes tener la capacidad, mi hermano, reflexiva de poder, según su palabra, entender cuándo estás orando y lo que tú estás orando no agrada a Dios. Sí, así como me escuchas. Puede ser que ores y lo que tú oras no le agrada a Dios. Y allí es donde está el problema. Cuando oras y te estás dando cuenta que todo lo que oras simplemente no agrada. Dos, ¿qué hay que distinguir en nosotros sobre la oración? Que tengamos de la oración una imagen corrupta y confusa de la oración, que parece, pero la verdad no es. ¿Sí? Puede ser que tú digas, bueno, yo sí oro. Pero ¿qué tal que si lo que tú estás orando, o cómo te has acostumbrado a orar, mi hermano, está corrupta, es confusa, no es clara? Pastor, ¿cómo puedo saber entonces? ¿Cómo distinguir esto? Vamos a ir por partes, no se preocupen. Preguntémonos antes algo. ¿Cómo ha sido reemplazada la oración en nuestros días? Si hay algo, mi hermano, que se caracteriza, mi hermano, la iglesia, ahora más que nunca, y si sigue pasando y Cristo no viene, va a crecer con más, es la distorsión que se tiene sobre la oración. Sí. Y eso va creciendo de forma alarmante, por ejemplo. Está creciendo, mi hermano. Hermanos que no oran, o que oran mal, líderes, diáconos, pastores. Yo mismo no oraba, mi hermano. Oraba cuando pasaba algo, oraba cuando sucedía algo, y si oraba por protocolo, por compromiso. ¿Y eso qué evidenciaba? Una falta de conversión. Y no está mal reconocerlo. ¿Por qué? Porque si uno sigue así, mi hermano, se está engañando a sí mismo, mi hermano. Entonces, ¿qué podemos ver nosotros, mi hermano, de aquellas cosas que han reemplazado la oración en nuestros días? Bueno, vamos a ver sustitutos cerrados de la oración, ¿ya? Un primer sustituto
quinto vamos a ver que es la acción pragmática. Esto, mi hermano, abunda hoy. Y mi hermano está metido en todos lados. Pero para esto, mi hermano, tenemos que ver primero qué es el pragmatismo. Mi hermano, esta palabrita, mi hermano, yo quiero que ustedes la sepan identificar, mi hermano, porque está metido en la mayoría de las iglesias. Esto nosotros lo hemos hecho muchas veces, ¿ah? Y bueno, un poquito, disculpen, esto es un poquito de concepto, lo voy a explicar y voy a tratar de hacerlo más simple, ¿ya? El pragmatismo, mi hermano, es una corriente filosófica que sobrevalora y superpone los resultados por su eficacia y practicidad por encima de las demás cosas. Como por ejemplo, si a los jóvenes les gusta una discoteca, ¿qué hago con la iglesia? La convierto en una discoteca, ¿sí o no? Por atraer a los jóvenes, ¿sí o no? ¿Estamos? Eso se llama pragmatismo. Entonces, al grupo de hermanos mayores de repente les gusta salir a acampar. Entonces, como la mayoría dice, sí, vamos a ir a acampar. Entonces, es un ejemplo, ¿no? Agarran y dicen campamentos y se van todos ahí. Dicen, como da resultado, hacemos eso. Pero ¿saben qué hacen? Por lo general, en todas estas cosas, mi hermano, agarran y hacen esas cosas, mi hermano, y a la palabra de Dios le dejan solamente 15 minutos y a veces casi ni se menciona. O por ejemplo, yo mismo he visto esto, iglesias, mi hermano, que hacen ayunos, que hacen vigilias, que hacen cultos unidos. ¿Cuál es su énfasis? No, vamos a cantar, vamos a orar. Y la palabra de Dios tiene que tener unos 15, 30 minutos, 45 como máximo, vamos a poner una campana para que llegue ese momento y paren. ¿Qué es eso? Y prefieren, yo veo, mira, que cantan, que danzan, mi hermano, están ahí, que se mueven por acá, por allá. A la hora de la predicación, están durmiendo. Qué falta de respeto. Con razón, un pastor llamado Paul Washer decía, el domingo se ha convertido en el día de la más grande idolatría dentro de las iglesias. Porque adoran a un Dios que no conocen. ¿Cómo se llama eso? Pragmatismo. Porque a la gente le gusta cantar, ya bueno, si les gusta guaynito, ponemos paitán. Y si les gusta algo contemporáneo, ponemos algo rock and roll. Y la palabra de Dios, nada, todo mueve la carne. Eso es pragmatismo. ¿Me entienden? Entonces el pragmatismo, mi hermano, ¿qué es lo que ha hecho en estos días, mi hermano? Ha desplazado la oración, mi hermano. Mi hermano lo tomó de la metafísica. Y mi hermano, todo lo que él, mi hermano, habla, mi hermano, es del poder de crear realidades en base a las repeticiones, en base a que tú te repitas. Y una vez escuché una señora que estaba conversando, me acuerdo que me decía, no, sí, nosotros tenemos poder. Tú repites y te crees ciertas cosas y van a ser realidad. Y muchos cristianos hacen eso. Generalmente, mi hermano, es característico de iglesias que predican la prosperidad. Tú vas a ver, por ejemplo, mi hermano, esto en sus oraciones, incluso en iglesias que no predican la prosperidad, que no son de esas ramas así, pero que sin saberlo, mi hermano, usan ciertas palabras como, por ejemplo, el yo decreto o yo declaro. ¿Sí o no? Y habría que entender, mi hermano, esto. Hay que comprender en la Biblia, mi hermano, qué es lo que la Biblia dice, que el único que puede decretar es Dios. De hecho, cuando hablemos de los atributos de Dios, vamos a hablar de los decretos de Dios. Y vamos a poder comprender por qué esto que, mi hermano, hoy se habla en muchas iglesias, y aunque no digan ser de la prosperidad, hablan de esto, yo decreto, yo declaro. Esto es errado, esto es falso. Esto reduce a Dios como a Dios de la lámpara mágica. Y tú sabes ciertos versículos, mi hermano, y eso no es correcto. ¿Por qué? Porque es parte, mi hermano, de una oración, mi hermano, irrespetuosa, una oración exigente. ¿Y cómo es eso, mi hermano? No entendemos, mi hermano, que cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración, no nos acercamos, mi hermano, al genio de la lámpara mágica. No es así. Nos acercamos a un Dios, mi hermano, que tenemos que tener respeto, admiración, que es digno de toda la gloria, que lo conoce todo, que es digno de toda honra. Un Dios santo, un Dios puro. Entonces, si algún día usted escucha a alguien acá, yo decreto y declaro, enséñele que eso no es correcto. Corríjalo. Es más, esa práctica no es buena.
Esa práctica, mi hermano, lo que hace, mi hermano, es engañarse o autoengañarse a uno mismo. Uno piensa que está orando, pero no está orando. Es una oración llena de orgullo. No reconoce a Dios como soberano, sino se entrona en uno mismo. Mire las palabras: yo decreto, yo declaro. Esas palabras, ¿no? Yo. No es así. Todas estas son formas, mi hermano, erradas de orar. Ahora, veamos algo, mi hermano. ¿Qué es lo que dice 1 de Juan, el primer versículo que usamos? 1 de Juan 5:14. A ver, ¿quién puede leerlo? Es el primer versículo que usamos. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Muy bien. ¿Qué nos habla Juan acá? Nos habla de la confianza que tenemos de entrar en comunión con Él. ¿Sí o no? Nos habla de esa confianza. Y mi hermano, yo quiero que entiendan una cosa. Si bien cierto, ahora hemos estado hablando mucho de las formas erradas, de cómo uno acude a la oración, no por eso, mi hermano, usted va a decir: ese mejor no oro. No. Si hablamos de las cosas erradas que hacemos al orar, es para que podamos entender las que sí son correctas. Mire al punto cómo es que Juan expresa, ¿no? Cómo debe ser una oración correcta. Y esta es la confianza, la seguridad, dice, que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Mire cómo lo expresa. Esta es la confianza que tenemos. Cuando nosotros oramos, mi hermano, tenemos que acudir a Dios confiadamente, que Él nos oye. ¿Estamos? Pero para que Él nos oiga, mi hermano, tenemos que, mi hermano, agarrar y usar una palabrita: es purgar, ¿no? ¿Purgar qué cosa? De separar las actitudes incorrectas que podemos tener ante Dios. No quiere decir esto, mi hermano, que, porque yo oro bien, Dios me oye. No es eso. De hecho, Dios, mi hermano, es omnisciente, todo lo conoce, todo lo sabe. A lo que yo me refiero es que nuestra oración no tiene un poder mágico, mi hermano, para hacer las cosas, sino que más bien cuando nosotros oramos, mi hermano, de forma correcta, estamos orando como Él quiere que le pidamos. Te lo pongo así, por ejemplo: si tu hijo o tu hija te pide, ¿no?, algo, ¿no?, y te lo pide gritando, ¿tú se lo das? Haciendo pataletas, ¿tú se lo das? Barrichosamente, ¿tú se lo das? No, ¿sí o no? ¿Qué haces? Lo castigas. ¿Sí o no? Lo castigas. Pero si tienes una actitud humilde, una buena actitud, ¿qué haces? No solamente lo escuchas con agrado, sino que también ves si es correcto darle, si le va a hacer bien o no le va a hacer bien. ¿Me comprendes? Lo que quiero decir es que nosotros no oramos para cambiar la voluntad de Dios. Diríamos como Martín Lutero dijo, ¿no? Oramos, y esa oración la hizo después de que su hija murió. Oramos para hacernos conforme a la voluntad de Él. Tú oras para hacerte conforme a la voluntad de Él. ¿Por qué te digo? A ver, cuando tú oras, mi hermano, y como hablábamos al principio, ¿no?, oras de forma sincera, mi hermano, examinándote a ti mismo, exponiéndote a Dios tal como eres, mi hermano, ¿qué haces? ¿Qué está sucediendo ahí? Tú le estás mostrando a Dios, mi hermano, ahí todo lo que eres, todo lo que piensas, todas tus actitudes. Pero no es solamente por exponerlas, no. Tú le pides a Él ayuda para que Él te cambie. Un ejemplo, por ejemplo, que Jesús dijo, ¿no? Cuando Pedro se estaba jactando de orgullo diciendo: Señor, yo no te voy a negar. Y Pedro le dijo, ¿no? Pero Jesús le dijo: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Orad para que no entréis. Porque cuando uno no ora, no ve su pecado. Y el pecado no empieza, mi hermano, de pronto, mi hermano. El pecado, ¿sabes cómo empieza? Dejas de orar. Así empieza. Dejas de orar. Pastor, yo así pequé. Yo no estoy diciendo que nunca vayas a pecar, pero por lo general,
La mayor parte de las personas que pecan es porque no oran. La mayor parte de personas que continúan pecando es porque no oran, porque no exponen su condición ante Dios. ¿Por qué, mi hermano? Porque la santidad, mi hermano, proviene de Él. Y Él nos fortalece, Él nos renueva, y es por eso que nace en nuestra vida, que nosotros podemos agarrar y vivir una vida que le agrada a Dios. No hay otra forma. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si le pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Yo creo que todos lo que queremos, mi hermano, es que Él nos oiga, ¿sí o no? ¿Estamos? Nadie quiere que Dios no lo oiga. Todos queremos que nos oiga, ¿no? Sí. Es más, tal vez esto va a sonar un poquito duro, pero alguno dirá, Dios escucha a todos. Yo quiero decirle que Dios no escucha a todos. Es más, una persona inconversa que no tiene a Jesús, pero Dios no lo escucha. Pero ¿cuándo escucha esa persona? Cuando esa persona se convierte, cuando esa persona se arrepiente. La Biblia dice, hablando del libro de Crónicas, que Él se tapa los oídos, que no oye ese tipo de oraciones. La única forma en que Dios oiga a una persona es que se convierta. Dios oye a sus hijos, ¿sí? Ahora, como dijimos al principio, puede ser que alguien no desee orar, ¿sí? ¿Y qué indica eso? Una falta de conversión. ¿Qué debemos hacer? Entregarnos al Señor. Decirle, Señor, perdóname. Señor, me arrepiento de mis pecados. Señor, ayúdame a vivir. Señor, no tengo deseo de orar, ayúdame, Señor. Y una práctica muy buena y constante, hermano, que yo le recomiendo que deben hacer es, trate de orar en todo tiempo. Hable con Dios. Muéstrele, mi hermano, su forma de vivir. Y usted empezará, mi hermano, a ver, mi hermano, cómo su vida se va a ir haciendo más dependiente de Dios por medio de la oración. Entonces, 1 Juan 5:14 nos habla de la confianza que tenemos al entrar en comunión con Dios. A su vez, nos afirma que solo, mi hermano, Él nos oye si la oración es conforme a su voluntad. Y ahí está el problema. Como habíamos leído en Santiago, ¿se acuerdan? ¿Qué dice Santiago? De que, mi hermano, pedimos y no recibimos porque pedimos mal. ¿Para qué? Para nuestros deleites egoístas. Entonces, ¿tú quieres que esto responda? Una buena práctica, mi hermano, que estamos leyendo en Efesios 6, 18, y tú continúas leyendo el versículo 19 también, dice que oren los unos por los otros. Aprende a orar por tus hermanos. Aprende a pedir por tus hermanos. Pide por la gente que te rodea en tu trabajo para que se convierta. Pide por ti para que ayudes, mi hermano, ¿a qué cosa? A vivir en santidad, a vivir una vida que agrada a Dios, para que cuando tú les prediques, ellos no busquen un pretexto en ti y digan, no, ¿cómo yo voy a creer si tú eres así? Ora por eso. Pide a Dios por tu familia que no está convertida. ¿Me entiendes? Y a su vez, si otro hermano ora por ti, oye, eso se vuelve lindo. ¿Por qué? Porque ya nuestras peticiones son los unos por los otros y ya no son egoístas. Y eso tenemos que aprender. Muy bien. Entonces hemos definido, mi hermano, que para los cristianos la oración es vital. Entonces, corrijamos nuestra forma, mi hermano, de orar, mi hermano, con el ejemplo que Jesús nos dio, mi hermano, y creo que me parece que es una de las mejores formas el aprender del Padre Nuestro, que vamos a empezar a hacerlo de acá a 1 o 2 servicios más, y vamos a ir hablando punto por punto. ¿Qué es lo que quería decir Jesús cuando decía, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre? Entonces, punto por punto vamos a ir hablándolo, y mi hermano, yo salí muy edificado cuando estudié el tema, mi hermano. Yo sé que usted me va a edificar mucho también. ¿Amén? Entonces, aprendamos a disfrutar de una verdadera comunión con Dios a través de la oración. La Biblia dice, orar sin cesar. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a agradecer a Dios. Y yo le invito a hacer esa reflexión, queridos hermanos, para que podamos tener una vida que agrada a Dios. Pongámonos en comunión con Dios, pidámosle a Dios, reflexionemos.